¡Gol! De Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, y Chuck también esperaba el centro cuando quiso reaccionar al tiro lejísimo de Tomás Mantilla. No la pudo contener, se le metió en el primer palo y gana. En exclusivo para Abrazo de Gol nos estamos dando el gustazo de dialogar con uno de los refuerzos que tiene Alvarado de Mar del Plata, con el futbolista Tomás Mantia. Hola Tomás, buenas noches. Gonzalo Rossi te habla. ¿Cómo andás? Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Bien, todo tranquilo. Bueno, desde ya muchas gracias por estos minutos, y por otro lado, ¿cómo va todo en Mar del Plata? ¿Cómo está el tiempo, por ejemplo? Gracias a ustedes. Bien. Entrenándonos, se está complicando por ahí un poco por el clima que está lloviendo, pero bien, lo estamos manejando bien. Por ahí vamos a lugares cerrados donde se pueden hacer las actividades necesarias que se requieren para esta época. Por otro lado, ¿cómo surgió ir a Alvarado? Yo llegué de Italia, pasaron unas semanas y bueno, recibí el llamado de Emiliano, el vicepresidente, y después de Mauricio, el técnico, diciéndome, obviamente, presentándome el proyecto, contándome un poco de lo que querían contar conmigo, así que bueno, se fue dando todo muy rápido. ¿Y con qué club te encontraste? Me encontré con un club ordenado, con un club lindo, tiene un lugar de entrenamiento muy lindo, un club grande, lo que es Mar del Plata, así que muy contento. ¿Y cuáles son las expectativas que tenés con este nuevo equipo, se dice? Obviamente, como todo jugador, quiere venir y donde va a jugar, en lo personal, jugar, obviamente que me vaya bien. Es un lindo desafío el que vine. Y bueno, después trazar objetivos grupales, obviamente se espera lo mejor. Por otra parte, ¿nos podés recordar, Tomás, tus inicios en el fútbol? Sí, yo hice las inferiores chiquitito en Rosario Central, llegué hasta reserva. Me ha tocado entrenar con el plantel de primera y bueno, después pasé a préstamo a Tiro Federal de Rosario, 6 meses. Regresé a Central porque era jugador de Central, me quedaban 3 años de contrato. Bueno, en ese momento llegó Coudet, decidí rescindir porque eh, no me iba a usar, así que rescindí y me fui para Defensores de Ramallo. ¿Y cómo llegaste a Rosario? A Rosario Central, no, yo soy hincha del club y chiquitito, y un día le dije a mi viejo que quería jugar y así fue, fui, me probé, quedé y arrancó mi carrera futbolística. Para quien no te conoce, ¿qué clase de futbolista sos? Soy un defensor, lateral, o también puedo hacerlo como central, lo he hecho en las inferiores de las dos posiciones indistintamente. Soy un jugador, eh, trata de manejar bien el balón, como la técnica, buena salida, eh, trata de los balones parados ser importantes, tanto sea como en el cabezazo como con la pegada, pero bueno, un poco más o menos lo que trato de hacer. ¿Y a qué defensora mirás? ¿A qué defensor admiro? Y mira, tengo varios. A mí me gustaba mucho Heinze cuando jugaba. Lo miraba siempre. Y después ahora que volvió al fútbol argentino, justamente Orbán, a Lucas Orbán. Me gusta ese tipo de defensor. ¿Y qué se sentía enfrentar a Newell's, disputar un clásico rosarino, Tomás? Y como jugador de central y como hincha, siempre era un plus. Era un plus. Se vive de una forma muy intensa en Rosario. Eh, Se le inculca mucho al jugador de central el ganar el clásico. Siempre esa rivalidad va a estar por siempre, pero bueno,
a los que nos tocaba por ahí jugarlo, hacerlo siempre con respeto, pero bueno, siempre está esa realidad. Fue algo lindo, algo muy lindo. ¿Y cómo era jugar en el Gigante de Arroyito? Y a mí me tocó jugar varios partidos de reserva como preliminar y hermoso. Para mí, que soy un hincha, era un sueño que tenía de chiquitito. He ido miles de veces a la cancha y soñaba con estar ahí. Bueno, no pude hacerlo en primera, pero bueno, pude hacerlo de preliminar con reserva y bueno, para mí cumplirlo fue un sueño. ¿Cómo surgió, Tomás, ir a Tiro Federal? A Tiro Federal fui por el convenio que hizo Rosario Central con Tiro Federal. En ese momento estaba Russo en el técnico de la primera y bueno, yo estaba en el plantel de reserva y yo y varios chicos más pasamos a préstamo a Tiro. Además, jugaste en Defensores de Villa Ramallo. ¿Qué destacás de tu paso por el equipo granate? Sí, mirá, yo llegué a Defensores después de hacer 6 meses en Tiro. Recién con Central, me fui para ahí y te digo la verdad, no sabía mucho a dónde llegaba. Pero bueno, gracias a Dios tuve continuidad. Pude tener buen nivel, pude tener una cantidad de partidos importantes y bueno, creo que he madurado mucho, le debo mucho a Defensores, creo que he madurado mucho como futbolista, como persona, he crecido. En relación a la victoria que tuvo Defensores frente a Gimnasia Esgrima Plata por la Copa Argentina, ¿qué remarcás de ese triunfo? Lo vi al partido. No, los chicos lo plantearon muy bien, lo han planteado muy bien, han jugado con uno menos casi todo el partido y se la han aguantado mano a mano contra un equipo de primera. Así que en su momento se lo dije que eran un orgullo. Hay muchas falencias en ese club, como todos los clubes, pero hay muchas falencias, pero bueno, por ahí el amor propio, las ganas de salir adelante, las ganas de triunfar, las ganas siempre de ser un poquito más, se suple y bueno, gracias a Dios se les dio. Y por otra parte, ya la última, me gustaría saber cuáles son tus expectativas, tanto en Alvarado y cómo ves a Rosario Central en este semestre. Y en lo personal, en Alvarado, obviamente, como te dije, en lo personal, jugar, tratar de tener un buen rendimiento, de ayudar al equipo, en definitiva en el lugar que me toque, si el técnico decide que estoy para jugar, jugaré, si no, el lugar que me toque, siempre apoyar en lo colectivo, obviamente, que el equipo primero se identifique con una forma de jugar, que nos vayamos afianzando, que las cosas vayan saliendo, y bueno, después con el rendimiento viene el resultado. Y después de Central, estoy al tanto, más o menos, de algunos refuerzos, pero se nos fueron jugadores importantes, hablo como hincha, se nos fueron jugadores importantes, Pinola, así que espero que los que llegaron estén a la altura, obviamente son buenos jugadores, y bueno, siempre espero lo mejor. No soy muy objetivo en el pensamiento porque soy muy hincha, pero bueno, ojalá nos vaya bien.